Una de las preguntas que más recibo en redes sociales, sobre todo ahora que pasó el NFL Draft 2026, ¿cuánto van a ganar los novatos de esta clase del draft? Vamos a responder justamente esas preguntas y cómo esto de la escala salarial ha afectado a que tengamos novatos cada vez mayores de edad. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Vamos a repasar un tema bien interesante, y es que a partir del 2011 esto tiene que ir dedicado a los nuevos aquí en la NFL, porque a partir del 2011 esto cambió. Se introdujo una escala salarial para los novatos. En 2010, por ejemplo, Sam Bradford firmó por 6 años y 78 millones con 50 millones garantizados cuando fue seleccionado por los Rams de San Luis en ese momento. Se acordarán los que seguimos el draft de 2010 para atrás, que incluso antes de que fuera el draft, ya la franquicia que tenía la número 1 global de ese año ya estaba incluso negociando con su futuro quarterback, con su futuro tackle izquierdo, su futuro defensivo, porque era tan complicado llegar a acuerdos, porque era realmente una jungla el tema de la negociación, que tenían que adelantarse en esa parte de negociar sus acuerdos desde semanas antes del draft, y se podía. En 2011 llega justamente la escala salarial y, por ejemplo, Cam Newton, que fue la selección de ese draft del 2011, que por cierto tenemos aquí atrás su jersey autografiado del buen Cam, firmó por 4 años y 22 millones de dólares con los Panthers de Carolina. Vaya suerte, ¿no? De 6 años, 78 millones a 4 años y 22 millones de dólares. También esta escala separó a las primeras selecciones con los mejores pagados de su posición, específicamente en el caso de los quarterbacks, pues era mucho más notorio. Por ejemplo, en 2010, Sam Bradford cobraba 13 millones anuales, mientras que el mejor pagado era Tom Brady con 18 millones anuales. Como comparación, en 2011 Tom Brady seguía cobrando esos mismos 18 millones anuales, pero Cam Newton ya solamente cobraba 5.5 millones por temporada. En 2026 esa brecha es mucho más grande, porque Fernando Mendoza va a cobrar 14.2 millones, mientras que Dak Prescott solamente Fernando Mendoza 14.2 millones, Dak Prescott 60 millones de dólares. El porcentaje de subida de tope salarial y el de los salarios de quarterbacks no tiene nada que ver, además, con el porcentaje de subida en la escala de los novatos, porque no me puedes vender la idea que en 15 años Cam Newton con Fernando Mendoza solamente ha subido 9 millones de tope salarial, porque, por ejemplo, en 2010, ese último gran contrato de la primera selección global, que fue en ese momento Sam Bradford, el tope salarial era de 120 millones. Comparado con esos 13 millones que cobraba anualmente. Ahora es de 301 millones, nada que ver con esos 14.2 millones que cobrará Fernando Mendoza en los primeros 4 años de carrera. E importante también hablar de eso. Los novatos firman por 4 años, desde la primera selección hasta la 260 y tantos. Firman por 4 temporadas. El salario se define según su posición del draft. Se negocia muy poco realmente ya a partir de que se introdujo esta escala al contrato colectivo entre jugadores y dueños de la NFL. Básicamente ya solo se negocian las fechas para pagar los bonos por firmar y el dinero garantizado. Hablando de cantidad, así como los acciones, los hechos que podrían anular este dinero garantizado, sobre todo temas extracancha, judiciales, federales, arrestos y demás. Ya no hay mucho más por negociar realmente entre las franquicias y los equipos de la NFL. Los primera ronda tienen opción de quinto año, eso es importante, tienen la opción de quinto año, la cual es del equipo exclusivamente, ellos deciden si la toman o no, y ese quinto año sí es mucho más justo porque se calcula por el porcentaje de jugadas en el campo, por la cantidad de selecciones al Pro Bowl, por ejemplo, así que dependiendo de cómo te va en esos primeros 3 años, es que se calcula tu opción de quinto año y la franquicia debe de tomar o rechazar la opción de quinto año después de la tercera temporada, antes de que se desarrolle la cuarta campaña en la NFL. Hablemos de casos específicos de este año para que podamos evaluar un poco lo que van a estar cobrando los jugadores novatos. Mendoza, volvamos a la primera selección global, 4 años, 57 millones es el contrato que tiene con los Raiders de Las Vegas. No hay nada más valioso,
No existe ventaja competitiva más grande hoy en día en la NFL que un quarterback bueno con contrato de novato. Te permite gastar, competir teniendo un buen jugador o hasta un jugador de élite con un salario extremadamente bajo, con un salario injusto, y lo vimos en su momento, por ejemplo, con los Chiefs, aprovechándose de un contrato de novato de Patrick Mahomes que estaba muy económico. Mendoza, por ejemplo, será el quarterback 19 en promedio anual. Y tomando en cuenta lo que les digo, contrato de novato, por ejemplo, un CJ Stroud es el quarterback 25. Drake May, el quarterback 24. Daniels, el del Commanders, es el 23. Caleb Williams, el 21. Es una ventaja competitiva hermosa tener un quarterback, sobre todo de buen nivel, incluso nivel de élite, en un contrato de novato. Hablemos ahora del caso de Jeremiah Love, la tercera selección global que tuvimos en este NFL Draft y que fue tomado por Cardinals y que es corredor, posición running back. 4 años, 53 millones. Love es el running back 7 automáticamente con este promedio anual de 13.2 millones por campaña. Detrás solamente de Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Breece Hall recientemente que firmó su extensión de contrato con los Jets, Derrick Henry, Kenneth Walker y Jonathan Taylor. Adelante de los Alvin Kamara, de Travis Etienne, de Josh Jacobs, de James Cook, por ejemplo. Y eso sí, sus 53 millones garantizados, porque las primeras selecciones tienen un 100% de dinero garantizado en sus contratos. Es un récord de la NFL y no está ni cerca. Saquon Barkley, 36 millones garantizados. McCaffrey, 24 millones garantizados. Nada que ver con los 53 millones garantizados que tendrán Jeremiah Love con Arizona. Por eso la importancia de que un corredor tenga que producir temprano y producción de verdad. Y por eso parte de mi discurso de por qué estoy en contra de tomar tan temprano a un corredor en el NFL Draft. Y cerremos con el caso de Carson Beck. Y tú dirás, ¿qué carajos tiene que ver Carson Beck en esa conversación? Permíteme explicarme. ¿Por qué pasamos de Mendoza, número 1 global, Jeremiah Love 3 global, ahora a Carson Beck, quarterback de la Universidad de Miami, tomado 65 global por los Arizona Cardinals? Su contrato es de 4 años, 7.4 millones, un promedio anual de 1.8 millones. ¿Saben cuánto recibió Beck para transferirse de Georgia a Miami en 2025? 4 millones de dólares de base, con incentivos, bonos y demás, que le subían el salario hasta 6 millones en 2025. 6 millones de la Universidad de Miami, de los Hurricanes. Nada que ver con ese contrato de 4 años, 7.4 millones que firmó con Arizona, ahora que fue la selección 65 global. Por eso tenemos a jugadores cada vez más mayores en este NFL Draft. Por eso tenemos ya menos de 20, 21 años y más de 23, 24. Beck, por ejemplo, cumple 25 este año. Si no eres primera ronda, no te conviene el salto, sobre todo si eres un perfil muy alto en colegial, principalmente quarterback, y que no vas a ser primera ronda. Hablemos de Shedeur Sanders. El tipo con Cleveland como quinta ronda firmó por 4 años, 4.6 millones, unos 1.1 millones por temporada. Sanders también entró al draft de 23 años y se cree que recibió unos 6.5 millones en 2024 en su última temporada en Colorado, en la Universidad de Colorado. Así que nada tiene que ver los salarios de la NFL con lo que están ganando ahora los principales jugadores en el colegial, ahora que ya pueden recibir dinero a cambio de su imagen, de su juego, patrocinios, comerciales y demás. Es interesante lo que está pasando e insisto, tiene que ver esto como un efecto dominó, cada vez menos jugadores, cada vez jugadores de mayor edad porque les conviene simplemente quedarse en colegial cuando se trata de ganar dinero. El mismo Love decía, viví en la época en la que el colegial ya te recibías una cantidad de dinero importante, así que eso me va a permitir en la NFL vivir de ese dinero más patrocinios de NFL y voy a mantener intacto, que es una práctica común, voy a mantener intacto lo que ganaré en salarios directamente de mi franquicia de NFL. Así que es un tema interesante y responde a la pregunta de cuánto ganan los novatos en la NFL en 2026. Para más contenido de este estilo, no olvides suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.